Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video que sé que te va a encantar. Te vamos a decir cuál es el mejor carro para comprar en este 2023 y que te hará ahorrar un dinerito. ¿De qué carro se trata? Te estaremos recomendando los mejores carros eléctricos e híbridos que podrán darte mayor autonomía y mayor ganancia por tu dinero. Así que quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris. Y mi nombre es Aquiles. Así que acompáñanos. En un mercado cada vez más competitivo, es importante elegir un automóvil que se adapte a nuestras necesidades y presupuesto. En este video te diremos cuáles vehículos eléctricos e híbridos debes comprar para ahorrar dinero en este 2023. También te explicaremos las ventajas y desventajas de estos automóviles y compararemos ambos tipos para ayudarte a tomar una decisión más informada sobre cuál es el mejor para ti. Así que si estás listo para ahorrar dinero en el 2023 con tu automóvil, empecemos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionarte los 14 mejores autos con rendimiento a gasolina en Estados Unidos en este 2023. Y esta investigación que hicimos nos muestra estos 14 autos que ya te voy a mostrar a continuación. El primer carro es un Honda CR-V híbrido del 2023 con 40 millas por galón y tiene un costo aproximado entre $32,450 hasta $38,600. En el número 2 está el Ford Escape híbrido del 2023 con 41,000 millas por galón. En este caso está oscilando entre 28,030 y se puede encontrar hasta 33,075. En la posición número 3 está el Lexus UX híbrido del 2023 con 42,000 millas por galón y por supuesto el precio aproximado es $35,850. En la posición número 4 está el Kia Sportgate, que es híbrido por supuesto y es del año 2023 con un precio aproximado desde $27,290. En la posición número 5 está el Lexus IS que es híbrido del 2023 con 44 millas por galón y el precio aproximado está entre $41,000 hasta $50,000. En la posición número 6 está el Honda Accord híbrido del 2022 con 47 millas por galón y lo puedes encontrar entre $26,670 y $33,000. En la posición número 7 está el Toyota Corolla híbrido del 2023. Este tiene un rango de 50 millas por galón y lo puedes encontrar desde $22,800 hasta $26,600. En la posición número 8 está el Toyota Camry híbrido del 2023 con un precio aproximado desde $33,350. En la posición número 9 encontramos en un Honda y es el primer carro que aparece que no es híbrido sino completamente a gasolina. Este tiene un rendimiento de 52 millas por galón y lo podemos encontrar desde $25,620 hasta $29,790. En la posición número 10 tenemos al Hyundai Sonata híbrido del 2023 con 52 millas por galón y lo puedes encontrar entre $27,950 y $36,250. En la posición número 11 está el Kia Niro del 2023 con 53 millas por galón y el precio oscila entre $26,490 hasta $32,490. En la posición número 12 está el Hyundai, que en este caso es el Elantra híbrido del 2023 con 54 millas por galón y lo puedes encontrar desde $24,400 hasta $29,000. En la posición número 13 está el Toyota Prius del 2023 que lo puedes encontrar desde $28,545 y en la posición número 14 está el Hyundai Ioniq del 2022. Este carro lo puedes encontrar desde $25,000 y lo mejor es que obviamente ahí las millas por galón en este caso son 59, es decir que tiene mucho más rendimiento. Así que aquí los expertos pueden empezar a debatir allá abajito en los comentarios cuál creen ustedes que es el mejor carro híbrido para comprar en este 2023. Ahora vamos a comenzar
comenzar con las ventajas de los carros híbridos. Y una de las primeras ventajas es el ahorro. Y es que al tener el carro híbrido dos motores, obviamente el de gasolina y el de eléctrico, te va a ayudar a ahorrar, en este caso en la gasolina, porque cuando esté en funcionamiento de la parte eléctrica, pues no va a usar mucha gasolina. El otro punto es que vas a encontrar gasolineras por doquier, porque obviamente tú vas a tener que cargar gasolina, pero en este caso no tan a menudo como un carro a gasolina normal. Otro de los puntos sería la emisión de CO2. Los carros híbridos se caracterizan por tener en su nombre la palabra eco, y esa palabra significa que son un poquito más ecológicos que los carros a gasolina de full inyección. No sé si se dirá así. Ustedes que son los expertos en carro me van a decir allá abajo si se dice full inyección o no. Otro de los puntos más resaltantes es que además en el caso del ruido, o sea la contaminación acústica, es bastante leve. ¿Por qué? Porque es un carro que no emite tanto ruido al trasladarse. Entonces, estas serían las ventajas de comprarse en este 2023 un carro híbrido. ¿Tú qué opinas? ¿Te comprarías un carro híbrido donde no tendrías que cargarlo directamente en la gran mayoría, o te quedarías con los carros eléctricos, o en este caso te quedarías con los de gasolina? Obviamente vamos a esperar tu comentario allá abajito en la cajita de comentarios. Bien, ahora vamos a hablar de las desventajas de los carros híbridos. Y es que en este caso, la primera desventaja es que tiene menor potencia. ¿Y esto por qué? Se trata es porque como tiene dos motores, obviamente el de gasolina no funciona con todo su esplendor, si pudiéramos decirlo de esa manera, ni el motor eléctrico funciona a toda marcha. A diferencia de que si tú tienes un carro directamente a pura gasolina, obviamente el motor va a funcionar maravilloso, y si tú tienes un carro eléctrico, obviamente el motor del carro eléctrico va a funcionar en toda su fuerza. Así que esa sería la primera desventaja. La otra desventaja es con respecto a el mantenimiento, y es que resulta que el mismo hecho de tener dos motores te va a hacer gastar mucho dinero en mantener un motor eléctrico y un motor a gasolina. Bien, y esta última desventaja para mí es una sorpresa porque no lo había leído anteriormente. Y es que resulta que tiene un mayor riesgo de electrocución. ¿Por qué se debe esto? Y es porque la batería es totalmente diferente a las baterías de carros eléctricos, que está mejor diseñada para tal vez presentar, no en este caso como defecto, pero si tienes algún accidente. En el caso de los carros híbridos tiene mayor probabilidades de que se electrocute tanto el rescatista como los pasajeros. Así que los que tengan carros híbridos, lamentablemente tienen que prestar mucha atención a esto, según la página que investigamos. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de carros eléctricos e híbridos para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, recuerda que es la mejor manera de apoyarnos para seguir haciendo mucho contenido para ustedes. Y por supuesto, recuerda que debes activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que hacemos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Bien, y ahora les vamos a decir los modelos eléctricos que están dentro de nuestras recomendaciones. Y en nuestra investigación, obviamente conseguimos 7. Estos 7 vehículos son nuestras recomendaciones en la parte eléctrica para este año, para que tú puedas adquirir tu primer vehículo eléctrico en tu vida. Y en el puesto número 1 tenemos el Tesla Model 3. El Model 3 tiene un precio de inicio de $31.200 y una autonomía de 272 millas por carga. En el puesto número 2 tenemos el Ford Focus, con un precio de $29.200. El Ford Focus es hasta el momento el modelo eléctrico más barato del mercado y tiene una autonomía de 115 millas por carga. En el puesto número 3 está el Chevrolet Bolt, con un precio de $36.600 y una autonomía de 259 millas por carga. Y en el puesto número 4 se encuentra el Nissan Leaf. Tiene un precio de $29.900 y una autonomía de 226 millas por carga. En el puesto número 5 se encuentra el Volkswagen e-Golf, con un precio de $31.300 sin el crédito fiscal y una autonomía de 125 millas por carga. En el puesto número 6 se encuentra el Kia Soul. Este auto tiene un precio de $33.900 y una batería autónoma de 125 millas por carga. Y en el puesto número 7 tenemos el Hyundai Kona Electric.
tiene un precio de 36.400 y una autonomía de 256 millas. Y se nos olvidaba comentarle que todos estos vehículos entran dentro de los taxes federales. Y si no sabes nada de lo que te estoy diciendo, te tenemos un video por aquí arribita y aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de ese video donde te explicamos de qué se trata. Y obviamente vamos a esperar aquí en la cajita de comentarios cuál crees tú que es el vehículo eléctrico que a ti te convendría comprarte en este año. Bien, empezando con las ventajas de los vehículos eléctricos, tenemos que nombrar que la primera sería que no producen contaminación atmosférica, ya que su energía proviene de la carga de las baterías. Esa sería la principal ventaja de un vehículo eléctrico. La segunda ventaja sería que no producen contaminación sónica, ya que los vehículos eléctricos son totalmente silenciosos. Y una de sus ventajas es que cuando las personas están dentro de los vehículos pueden hablar tranquilamente sin tener que esforzar mucho la voz, ya que el sonido es inexistente dentro de la cabina de un vehículo eléctrico. Como siguiente ventaja de un vehículo eléctrico tenemos que hablar del mantenimiento. Al no contar con tanto componente como un vehículo a gasolina, obviamente esto se traduce en ahorro al año y en muchísimo largo tiempo que tú tengas este vehículo, ya que los vehículos a gasolina, al tener tantas piezas, se dañan mucho más seguido y por ende el mantenimiento de un vehículo de gasolina es muchísimo más costoso. Así que en esta parte los vehículos eléctricos también tienen una grandísima ventaja. Otra ventaja que tienen los vehículos eléctricos es el ahorro en espacio, ya que al no contar con este montón de piezas que necesitan los vehículos a gasolina, todo este espacio se traduce en beneficios hacia las personas, ya que este espacio se recupera dentro de la cabina del vehículo. Por ende te darás cuenta que un vehículo eléctrico no existe ese tubo de transmisión que está dentro del vehículo o esa caña de transmisión, como dice mucha gente, y al no tener motor frontal, los vehículos tienden a ser un poquito más amplios dentro de la cabina porque ese espacio es recuperable y solamente a veces lo usan para poner alguna que otra maleta, como te darás cuenta, como es el caso de un Tesla o otros vehículos eléctricos que están saliendo al mercado en este momento, así como puede ser un Volvo o un Volkswagen, pudiera ser inclusive para las camionetas nuevas, pero eso lo haremos en otro video. Otra de las ventajas de los vehículos eléctricos es la eficiencia, ya que su motor, al ser totalmente eléctrico y no tener que esperar un tiempo de combustión, tienen una eficiencia del 90%. No así los vehículos a gasolina, que solamente tienen una eficiencia del 30%, ¿lo sabían eso? Solamente eficiencia del 30% porque es lo que ellos pueden traducir en impulso o energía, porque el otro 70% de combustible se pierde dentro de la combustión, o sea, no se usa. Así que los vehículos eléctricos tienen la ventaja en ese rubro. Bien, ahora empecemos con las desventajas. Cuando hablamos de desventajas de un vehículo eléctrico, lo primero que se nos viene a la mente obviamente es la autonomía y la carga. Por eso sería su principal desventaja empezando. La mayoría de los vehículos eléctricos baratos, de lo que estamos hablando en este vehículo y los que vamos a mencionar más adelante, su principal deficiencia va a ser su autonomía, ya que la autonomía media en estos vehículos es hasta de 200 o un poquito más de 200 millas. Y obviamente esto va a ser mejorado en un futuro y ya lo estamos viendo en vehículos de más alto precio, como puede ser el caso del Model S Plaid de Tesla, que ya alcanza las 600 millas o 500 millas de rango dependiendo del modelo. Así que eso es algo que a la larga no será una desventaja en los vehículos eléctricos. Otra de las desventajas tendría que ser dónde cargo mi vehículo. Obviamente la mejor recomendación que te podemos dar es que si tienes garaje, pongas un cargador dentro de tu garaje, pero si no tienes garaje sería un poquito más inconveniente para esa persona. Por ende tendrías que buscar cargadores que sean compatibles con tu vehículo, o si es el caso de la marca Tesla, que tiene sus cargadores regados por todo el país y gran parte del mundo, sería un poquito más ventajoso. Pero si tú no tienes esa ventaja, tendrás que apegarte a los cargadores del gobierno o empresas privadas, y por ende tendrás que rodar mucho para conseguir esos cargadores y también el tipo de carga que necesitas, porque también tienes que saber esto: si tu vehículo tiene una carga entre 50 kilowatts o 100 kilowatts, va a depender la velocidad en que cargas. Así que ten esto muy en cuenta cuando vayas a comprar un vehículo eléctrico económico. Otra de las desventajas obviamente es el precio. Al ser un vehículo tan nuevo, los carros eléctricos son más caros, pero no tanto por el factor del vehículo, sino porque la batería, la extracción y fabricación de este mismo componente es muy costoso. Por ende, hasta ahora, en este momento, los precios de las baterías siguen siendo un poco elevados, aunque ya estamos viendo alternativas en China y ahora aquí en Estados Unidos a este problema. Y otra desventaja con respecto a los vehículos eléctricos es los talleres. Obviamente, al ser vehículos tan nuevos,
no hay talleres especializados para este tipo de vehículos, así que dependerá del servicio técnico que te va a dar la marca en sus fábricas o sus dealers, así que ten eso en cuenta cuando vayas a comprar un vehículo eléctrico. Bien amigos, esperemos que les haya gustado todo este contenido acerca de los carros, bien sea eléctrico o híbrido. ¿Cuál sería tu mejor opción para que puedas tomar la decisión de ahorrar mucho dinero en este 2023? Así que recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, no dudes en suscribirte. Además, es totalmente gratis y por supuesto recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en un próximo video.